Bueno, muy buenas tardes a todos. Señor presidente, gracias por la invitación. Para mí un honor estar aquí nueva vez en nuestro colegio como ingenieros. Mientras estuve en obras públicas siempre tenía algo a que venir todos los años. Yo decía, bueno, ya en el Intran no me tocará, pero aquí estamos nuevamente. Básicamente hacerle un poco de historia con relación a todos estos temas. Ustedes saben que en el 2016 la Organización Mundial de la Salud da un aviso a la República Dominicana y en base a su informe que ellos presentaron, pues da la voz de alerta de que la cantidad de muertos en la República Dominicana anualmente por siniestros del tránsito estaba llegando a unas cifras donde solo un país logra alcanzarlo, bajo una epidemia o bajo una guerra. En ese momento teníamos 3.000 muertos al año en accidentes de tránsito. Y por esta razón, como todavía no se tenía una ley en el 2016, pues el presidente toma la decisión de comenzar a hacer cosas para de alguna manera ir reduciendo y tomando medidas con relación a este tema, a esta situación que teníamos. Y crea lo que es el PEN-SB, que era la Comisión Presidencial para la Seguridad Vial, que su única misión era preparar el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial. Este fue un plan que se preparó en ese momento desde Obras Públicas, porque presidí esa comisión el Ministerio de Obras Públicas, y se me responsabilizó por los trabajos de la mesa de trabajo que iban a arrojar lo que era ese Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial. En ese momento teníamos un diagnóstico muy superficial de cuál era la situación y se tenían que establecer una serie de medidas. Ese plan se trabajó, trabajaron en esa mesa todas las instituciones que de alguna manera estaban relacionadas con el tema tránsito y transporte. Recuerden que nada más con el Intran desaparecieron 9, pero también habían otras instituciones que siguen existiendo hoy que de alguna manera para ayudar, pues tomaron bajo su responsabilidad funciones que tenían que ver con el tránsito para ver de qué manera aportaban. El plan estuvo listo, fue entregado al señor presidente en enero del 2017 y en ese mismo mes se aprobó la ley 6317. Lo que se hizo fue un trabajo paralelo porque una de las líneas de acción del plan era que tratara de impulsar en el Congreso lo que era esa ley que estaba depositada en el Congreso hacía años. Se había reactivado en los últimos 5 años, pero es una ley que tenía cerca de 10 años en el Congreso, hasta que se tomó desde el Poder Ejecutivo, se impulsó bastante en el Congreso para que esta ley fuera aprobada y se aprobó el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial y un mes después se aprobó la ley 6317. Se aprueba la ley 6317, pero 6 meses después es que se crea el Intran. Y todo el mandato que da esta ley 6317 se lo da al Intran. Entonces, si el Intran no estaba conformado, la ley no tenía forma de cómo iniciar lo que era su implementación. Finalmente, 6 meses después, pues se crea el Intran y el Intran nace con una herramienta importantísima, que era el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, que ya le daba los lineamientos de qué tenía que hacer, cuáles eran las acciones que tenía que comenzar a acometer inmediatamente para que esto fuera comenzando. Este plan se hizo para un periodo 2017-2020, se basaba en lo que era la situación, la descripción de la situación de la seguridad vial en la República Dominicana en el 2016, que era del año que se tenían la mayor cantidad de datos y fue lo que trabajó el plan estratégico. Los datos de la aprobación: República Dominicana con 10 millones de habitantes, 74.3% en la zona urbana, 3.1% de un crecimiento anual, 84% de turistas extranjeros y 15.8% de residentes en el exterior. Recibe anualmente 5.352.501 visitantes y un crecimiento de
de un 6.7% del crecimiento interanual acumulado. Se me fue. El parque vehicular. Un parque vehicular de 3.8 millones de vehículos. Un crecimiento del 4.86% entre el 2016 y el 2015. De esto, 54% son motores. 53.4% son vehículos fabricados en el año 2000 o antes. Quiere decir que tenemos un parque vehicular bastante antiguo. Y existe un subregistro de vehículos de aproximadamente un 30% y de motocicletas cerca de un 45 a un 50%. Esos son motores que no tienen placa, vehículos que no están registrados, muchos vehículos que a lo mejor no están circulando pero siguen registrados en el sistema, o sea, un sistema que hay que limpiarlo. Tenemos un parque vehicular muy antiguo y vehículos en muy mal estado porque el dominicano no tiene una cultura de mantenimiento a los vehículos. La relación, para que ustedes tengan una idea de cómo crecemos, relación población-vehículos. El aumento de la motorización fue 7 veces mayor que el crecimiento poblacional. Mientras las personas crecimos un 12.7%, el parque vehicular creció más de un 100% en el mismo periodo. Ustedes conocen la red vial de la República Dominicana, donde tenemos 19.000 kilómetros de vía y se distribuyen en 5.000 en carreteras, 8.000 caminos vecinales y 5.000 los caminos temporeros o trochas que todos conocemos. Los antecedentes que se utilizaron para preparar todo este plan y toda esta estrategia, a nivel internacional, los pilares de la OMS, ellos tienen un plan regional para toda Latinoamérica de seguridad vial, también hay un plan mesoamericano de seguridad vial, los objetivos de desarrollo sostenible y la declaración de Brasilia para la seguridad vial. Todo esto ocurre cuando la Organización Mundial de la Salud se da cuenta que hay países como República Dominicana donde esta cantidad de muertes está incluso lacerando la economía de esos países. Los nacionales que tomamos en cuenta fue la Estrategia Nacional de Desarrollo, la de Seguridad Ciudadana, el proyecto de ley que se encontraba en ese momento depositado en el Congreso, el plan de gobierno, y el decreto que creaba la Comisión Presidencial para la Seguridad Vial. Como les expliqué, era el organismo encargado de coordinación y responsable de la mejora de la seguridad en la República Dominicana, pero por suerte, inmediatamente estuvo el producto, pues surgió la ley y 6 meses después el Intran. Entonces es la herramienta con la que el Intran ha implementado muchos de sus proyectos. El informe mundial, este dato hay que mirarlo bien. El primer informe, que es el que da la voz de alerta, que es con datos del 2013, decía que habían 29.3 muertes por cada 100.000 habitantes. O sea, solo en ese año 3.000 dominicanos perdieron la vida por el tránsito. Luego, el último informe, que es publicado en este año, fue publicado, perdón, en el 2018, pero con datos del 2016, reporta más muertes que el anterior. Hay un ingrediente importante que debemos conocer. Estos organismos internacionales, dependiendo de qué tan eficientes son los países con sus bases de datos, pues asumen unos porcentajes de error. Lamentablemente a la República Dominicana el porcentaje que nos colocaban hasta ese momento era bastante alto porque eran ellos que tenían que hacer el trabajo, tenían que ir institución por institución a buscar la información, pero además a validar esa información. Y déjenme decirle, el trabajo es bastante tedioso porque es que la persona que muere en un accidente, DGCET la reporta como muerto porque llegó a la escena y reporta un muerto y 4 heridos, pero ¿qué pasa? De esos heridos, uno muere en la ambulancia y otro muere en la emergencia. Entonces DGCET reporta un muerto, pero INASIF reporta 3 muertos en el accidente. Entonces, si esas bases de datos no se cruzan,
estaríamos hablando quién sabe qué o cuáles cantidades con relación a este tema. Entonces vuelve y ocurre esto en el año 2016, que seguimos con las mismas cifras. Por primera vez, dentro de los mandatos que da la ley manda al Intran a crear el Observatorio Permanente de Seguridad Vial. Ese observatorio, a partir de la creación del Intran, es el responsable de generar las cifras. Ya no vamos a tener que depender de ningún organismo internacional para que nos diga la cifra, pero no únicamente para que nos la diga, sino que no nos pongan esos porcentajes que ellos ponen y que establecen como el posible margen de error, porque al final no nos conviene como países. Por primera vez hemos logrado una reducción, o sea, en este año 2017 se logró una reducción con relación a las muertes. De los 3.118 del informe con datos del 2016, en el 2017 bajamos a 2.804. El número no es significativo si lo vemos así, pero tú decir que tú lograste salvar 300 vidas, yo creo que eso no tiene precio. Y hacia allá es que tenemos que trabajar. Y hemos tenido muy buenos resultados, por ejemplo, con esta campaña que hicimos ahora junto al COE con el Pacto por la Vida, Navidad Segura, donde en esos días festivos, recuerden que este año tuvimos 5 días festivos en 2 fines de semana, el del 24 de diciembre y el del 31 de diciembre. Y la verdad que como instituciones estábamos muy preocupados. Déjenme decirle que en el caso de los accidentes se lograron reducir en un 80% la cantidad de accidentes y las muertes en un 30%. Pero todo esto fue por la colaboración del ciudadano, porque al final las instituciones podamos hacer lo que querramos, pero si las personas no creamos conciencia de que depende de nosotros que nos ocurran estas cosas, sí o no, está establecido bajo estudios científicos que el 92% de los siniestros de tránsito ocurren por el factor humano, no por otra cosa. Solo un 8% ocurre por cualquier otra cosa, por un animal que se atravesó en la vía o lo que fuese, pero el resto es por una decisión nuestra, o de usar el celular, o exceder el límite de velocidad, o irme en rojo, o estar hablando, o no tener al niño bien amarrado. El 92% es culpa de cada uno de nosotros. El alcohol, el consumo de alcohol, somos nosotros los que hacemos la diferencia. Entonces, las muertes entre el 2016 y el 2017 bajaron en un 10%. Miren un dato interesante. En las ciudades donde se establece el 911, la tendencia a la baja de las personas muertas in situ en el accidente ha disminuido considerablemente. Cada vez que se establece un 911 en esas provincias va bajando inmediatamente, y estas personas, en lugar de ser fallecidas de un accidente, pasan a ser heridos o lesionados. Entonces, eso es luego que está 911, que realmente, por dar las atenciones primarias de una forma eficiente, pues hemos logrado que las personas no pierdan la vida. Aquí volvemos a estar nueva vez en este informe de la Organización Mundial de la Salud como el país de toda América Latina con más muertes por el tránsito. Ustedes saben que todo esto tiene que ver con densidad poblacional y cantidad de habitantes que hay en los países, pero estamos en el primer lugar. Un primer lugar que nadie quisiera. Ok. Vamos a hablar un poco de lo que significa todo esto para la República Dominicana. Hay unos costos involucrados. Yo siempre he dicho que uno no puede comparar la vida, no se le puede poner precio a la vida de un ser humano. Pero ustedes saben que los economistas le ponen número a todos le ponen número, a lo que uno menos se imagina. Está establecido que las muertes significan al día de hoy el 2.21% del PIB de nosotros como país. O sea, estamos hablando que la mitad de lo que es el presupuesto del Ministerio de Educación, que ustedes ven todas las escuelas que están construyendo y todos los programas y todos los planes,
pues la mitad de eso se le va al Estado Dominicano en lo que es manejar todos estos accidentes de tránsito donde hay fallecidos. Ahí no están incluidos los lesionados. Los lesionados se convierten en una carga permanente para el Estado. ¿Y por qué para el Estado? Porque pasa a ser una carga para la familia y para todos. Incluso le cambia la vida a la familia donde hay un lesionado por un accidente de tránsito de manera permanente. Son los jóvenes entre 21 y 30 años, son el 60% de las víctimas mortales. 13.374 muertes por accidente de tránsito en el periodo 2010-2016. En 6 años tuvimos 13.000 personas que murieron. La mayor cantidad de muertes entre los 15 y 55 años de edad, con el punto más crítico entre los 15 y los 20 años. En el 2010, bueno, los que saben de los temas de salud pública y demás, conocen lo que es el ABPP, que son los años de vida perdidos por muerte prematura en el tránsito. Esos son también análisis, estudios que han hecho los economistas y le han puesto precio a esto. Y de 110.000, 93.000 son hombres, fueron hombres. De 105.000 personas lesionadas en accidentes en el 2016, un incremento del 43% en relación con el 2015. O sea, esto es una situación que había que ponerle atención y hay que ponerle atención. La caracterización de las víctimas, aquí sacamos días y horas. La mayor cantidad de accidentes se producen en los días feriados, los fines de semana largos, las vacaciones de verano, finales de año, viernes a lunes y en horario nocturno. Motoristas y peatones son las principales víctimas, 63% motoristas, 19, casi 20% peatones, y el resto queda en los demás. La mayor cantidad de accidentes se verifica en el Gran Santo Domingo y las carreteras del país, y los hombres son el 87% de los muertos y el 74% de los lesionados. Aquí pueden ver ustedes una caracterización. Miren cómo los motores van a la cabeza en este proceso, y luego siguen los peatones y luego están los demás. Allí de la misma manera ustedes ven cómo la colisión va a la cabeza en la mayor cantidad de casos que ocurren, atropello, y los deslizamientos. Por zona, la zona urbana y la zona rural. En la zona rural el porcentaje es mayor que en la urbana, y por provincia ustedes las ven marcadas en colores. Las que ven como en color vino es donde más muertes ocurren por el tránsito. Las carreteras que tienen mayor cantidad de siniestros de tránsito son la autopista Duarte y la autovía del Este, la que tiene que ver con toda la zona del Este. Muchas veces yo oigo los comentarios, ¿no?, de que hay carreteras que están mal diseñadas. Realmente no es un tema de mal diseñadas, es que si una carretera te dice que tú tienes que ir 50 kilómetros por hora, es porque fue diseñada para 50 kilómetros por hora. Si tú la pones en 80, pues tú estás corriendo un riesgo, porque el diseño es para 50 y no te deslizas 50, 80, te vas a deslizar. Entonces, en la mayoría de las investigaciones y de los datos que se tienen de diferentes accidentes, pues está muy involucrado el exceso de velocidad y el consumo de alcohol conduciendo en lo que son las carreteras. Aquí vemos cuáles son las dos provincias con mayor tasa, son Higüey y Monseñor Noel, la Altagracia y Monseñor Noel. Y ahí ustedes pueden ver todas las demás cómo van. Miren, por ejemplo, La Vega, que hablábamos de eso ahorita, también como está con un número muy importante. Duarte, Bauruco, que a pesar de que es pequeñita, pero para la poca población son demasiados los accidentes que ocurren. Esto va relacionado con la población. Principales infracciones:
¿Cuáles son los principales motivos de todo esto? Violar la luz roja, usar el celular o cualquier otro instrumento de distracción. Muchas veces la gente dice, bueno, no, que yo tengo el Bluetooth o yo me suena en la pantalla. Recuerda que estas cosas ocurren en un segundo. Y cuando te giras para poderle dar al otro dispositivo, pues en ese momento es que te puede ocurrir cualquier cosa, hasta cambiar la música. O sea, hay que tenerlo pendiente. Exceder los límites del alcohol, no usar el casco en los motoristas, conducir sin el cinturón, exceder los límites de velocidad y en los niños no usar los sistemas de retención infantil. Aproximadamente el 57% de los conductores que circulan en las vías no tienen licencia de conducir. En los procesos de renovaciones anuales, antes de que comenzara el Intran, había una tendencia a la baja, o sea, las personas no se estaban preocupando ni siquiera por renovar la licencia de conducir. Entonces, de las primeras acciones que establecimos, porque recuerden que en todo esto, la misión principal del Intran es reducir las muertes por el tránsito. O sea, y el plan nos establece una meta de reducirlo a un 30% al 2020. Pero todo eso te lleva a organizar lo que existe. O sea, una cosa va de la mano de la otra. Entonces, de las primeras acciones que hicimos fue emitir una resolución, amparados en la ley, donde establecíamos lo que dice la ley de que es una multa a las personas por cada año de la licencia vencida. Inmediatamente emitimos esto, pues llegó la avalancha de gente a renovar la licencia de conducir. Le puedo decir, señores, que llegaron personas con 18 años con la licencia vencida, 12 años, 10 años, 8 años, y la preocupación de ellos era todo lo que tenían que pagar para renovarla. Y yo, bueno, lamentablemente hay que pagar lo que dice la ley. Por cada año la ley establece que tiene que pagar el mismo monto. O sea, si ahora son 800 pesos y usted tiene 3 años con ella vencida, tiene que pagar 800 por 3. Imagínense aquellos que tienen 12 años vencidas. Hemos hecho hasta gestiones con algunos amigos para ver de qué manera los ayudamos a que puedan renovar su licencia de conducir. Sí, no, y entonces la otra medida que establecimos era que hay procesos que no se iban a poder hacer si las multas no estaban pagas. Entonces, por ejemplo, el papel de buena conducta hoy, para conseguirlo, no puede tener multas. La misma renovación de la licencia no procede si hay multas pendientes de pago. Y estamos estableciendo otras medidas que se irán viendo, por ejemplo, el año próximo, o bueno, este año, la renovación del marbete. Si tienes multas pendientes, no se va a poder hacer. Entonces, lo que buscamos es que los ciudadanos paguen. Cuando el Intran comenzó, la Procuraduría solo estaba logrando cobrar el 7% de las multas. Y hubo un año que AMET puso, Alexandra, si no me equivoco, 600.000 multas, un año. Y de eso solo se pagaba el 7%. Después que el Intran está, ya la Procuraduría anda entre un 25 y un 30% de logro de cobro de multas. Porque la gente le está pagando. Porque como que se le está complicando la vida si no paga la multa. Los factores críticos de abordaje en ese momento eran pero de alguna manera siguen siendo. El principal, la falta de educación de los usuarios de las vías. Y ahí yo tenía mi tema, porque yo decía, pero educación, es educación, porque entonces, ¿por qué cuando van fuera de la República Dominicana todo el mundo respeta las leyes? Entonces no es un tema de educación, es un tema de conciencia. O sea, es un tema de entender que en nuestro país también se merece que nosotros respetemos las normas de tránsito que están establecidas, porque hay que esperar ir a otro para comportarnos. Óyeme, hay señales que ni se parecen en esos países y la entendemos, sabemos qué es lo que quiere decir. Entonces, aquí nadie entiende nada, ni sabe nada. Ah, no, pero que el letrero está allá. Hay el caso de los no pasajeros o no estaciones. Y entonces cuando va el DGC ellos dicen, no, pero el letrero míralo allá donde está. O sea, tú lo estás viendo y porque está una cuadra allá no te aplica, ¿no? Entonces,
está, por ejemplo, también aquí hablaba de la antigüedad del parque vehicular. Nosotros llevamos las estadísticas de cuántos vehículos, por ejemplo, de transporte de carga, tienen una avería diaria en las calles nuestras, y eso es increíble. Y cada vez que un vehículo de estos se queda 20 minutos, para ponerle un ejemplo, son 2 horas de congestión en toda la vía aledaña, en esa vía y en todas las aledañas. Y así mismo se sigue corriendo. Nosotros tenemos un caso que allá ya hasta lo esperamos. Todos los viernes en la autopista Duarte hay unos puntos donde siempre se voltea un camión, y todos los viernes tenemos una congestión en la John F. Kennedy, y cuando verificamos un camión que se volteó. Transporte de carga nunca ha sido regulado, la sobrecarga la manejan como sea, y al final esos vehículos tienen una capacidad de carga. Si tú le das una sobrecarga, se pueden voltear frente a cualquier evento, hasta un giro rápido del mismo conductor. Entonces, el tema de los datos es muy importante. El marco legal, que gracias, en ese momento no estaba la ley, pero al estar la ley, pues ya esto queda bastante bien resuelto. Y el tema de la tecnología. Tránsito y transporte es pura tecnología. Yo le comentaba ayer al incumbente de competitividad, yo le dije, bueno, declararon este año el año de la competitividad. En el Intran es que van a lograr todo eso, porque en el Intran es una institución, los semáforos son tecnología, la forma de manejar que los operadores de las rutas cumplan con las licencias de operación nuevas que se le van a establecer es a través de tecnología. Una parada que registre cada vez que ese autobús cruce, un tiempo que se le establecerá a ese autobús con el que tiene que cumplir, una frecuencia con la que tiene que cumplir, y también un pago totalmente automático a través de una tarjeta, ya no con dinero. Y todo eso es tecnología, mucha tecnología. Este plan tenía unos niveles de despliegue, un propósito general, ejes estratégicos, objetivos generales, específicos y un programa de acción. Reducir, como les dije anteriormente, en un 30% las muertes por el tránsito a través de 6 ejes estratégicos, 20 objetivos y 125 líneas de acción claramente establecidas. Una filosofía de gestión consensuada y participativa. En el Intran todo lo que vamos a sacar o que va a ocurrir se habla con todo el mundo que tiene que ver. Por ejemplo, una resolución de carga que próximamente se va a ver, se vio con el sindicato, el Banco Interamericano de Desarrollo lo vio, o sea, tratamos de consensuar las cosas lo más posible, porque ustedes saben que nunca todos van a estar de acuerdo, porque al final esta ley afecta mucho al sector transporte, lo que pudieran ellos entender que lo afecta, porque es que tú vienes de una cultura, de una costumbre de que nadie me regula, nadie me dice nada, entonces todo lo que venga a regularme a mí me afecta, o me daña mi negocio o lo que fuese. Entonces, para ellos, para el sector, todo lo que el Intran hace de alguna manera les daña su negocio o los afecta. Promoción del respeto de la vida, esa es la prioridad. Orientación a cambios de cultura y sensibilización, este es un problema que tiene más de 40 años. O sea, hay generaciones que no conocen otra cosa que lo que se está viendo en las vías. Y hay generaciones que te hablan de esas guaguas que hasta eran de 2 niveles que habían aquí, que cuando iban a estudiar a la UAS había un sistema de transporte que iban y venían. Todo eso se perdió. Y luego hubo un intento, cuando se creó AMET, de ese corredor, en el cual la parte de obras públicas nos correspondió a nosotros, que era la parte de infraestructura de estos corredores, y nosotros vimos cómo eso funcionó. Por eso es que ahora cuando la gente dice, no, pero es que eso es imposible, digo yo, bueno, pero ya se hizo, o sea, no, es posible porque ya se ha hecho. La priorización de los usuarios vulnerables, como son los motoristas y los peatones, hay 2 programas que tiene el Intran, que son Peatón Seguro y tenemos el plan de motores que lo sacamos recientemente, y ya el reglamento de motores fue enviado al Poder Ejecutivo para su
para su aprobación. Disminución de las tolerancias a las infracciones, o sea, a pesar de que de alguna manera del sector pudiera haber cosas de las que no son culpables. Un ejemplo, el motor que no tiene placa. Ustedes vieron que hay un subregistro de cerca de 1 millón de motores. Entonces esas personas adquieren sus motores, pero ellos no son culpables de no tener la placa. Entonces, en estas medidas tenemos que ser flexibles. O sea, cuando DGCET fiscaliza otros temas si ve que es un motor que está en una situación de este tipo y que no es culpa de él no tener la placa. Entonces, de la misma manera también que se vaya cambiando esa teoría o ese pensamiento o esa acción de que los agentes tienen como personas favoritas para ponerle las multas, sino que la ciudadanía comience a ver que esto tiene que ver con todo el mundo, que no importa en el vehículo que tú andes ni nada por el estilo, sino que todo el mundo puede ser multado. Y la acción preventiva y disuasiva. Por ejemplo, los agentes de DGCET, lo que hemos establecido es que ellos sean educadores. ¿Qué mejor educador que aquel que está en las vías? Y de un grupo de infracciones que ellos van a colocar, ellos algunas le dicen, mira, pasó esto, te fuiste en rojo, no lo puedes volver a hacer, la próxima vez te tengo que poner la infracción. Entonces hemos estado haciendo eso en algunos puntos. Cuando la gente es reincidente ya ellos lo multan, pero hemos estado tratando de ir educando también a la población de esa manera. El compromiso es coordinación, fiscalización, comunicación, capacitación y tecnificación. Ustedes saben que el Intran se encuentra con una situación. El Intran le dice, bueno, tú tienes que coger 5 instituciones que tienen que ver con el sector y tienes que asumirlas y establecer ahora esa gran estructura que es lo que hace. Eso no vino solo, eso vino con 1.200 empleados. Entonces, cuando comenzamos a evaluar estos 1.200 empleados, yo creo mucho en que todo el mundo debe participar. De esos 1.200 empleados, solo habían 13 que eran ingenieros o arquitectos. 13. Entonces, una institución que es pura técnica y tú verte con 13 ingenieros o arquitectos nada más para todos estos temas, tú dices, bueno, vamos a ver de qué manera es que le vamos a entrar a este pastel. Y estuvimos trabajando esos primeros 6 meses del 2017, mirando en qué podía servir toda esa gente, porque aparte de que es a nivel nacional, pero también es una institución donde todavía no hay tecnología y tú tienes que utilizar seres humanos para salir a contar, para evaluar cuántas personas hay, un levantamiento de taxi, todos los levantamientos del mundo se han hecho. O sea, a nivel nacional, les pudiera decir que cerca del 80% del sector está totalmente levantado, porque además de esas instituciones no heredamos informaciones fuertes. Toda la información que podía haber había que validarla y en algunos casos no teníamos ningún tipo de información y tuvimos que salir a buscar la información. Y el otro ingrediente es que en la República Dominicana hay pocos profesionales específicos en el área. No hay muchos ingenieros con especialidad en tránsito. Hay promociones de la UAS, por ejemplo, que tienen que ver con este tema, pero siempre como una carrera que a lo mejor no está tan fuerte como debería de estar. Uno de los organismos que nos asesora en todo esto es el Instituto de Transporte de la Universidad de Valencia. Y con ellos hemos logrado preparar unos pensum, no únicamente para las universidades, ya lo vimos con la UAS, con la nueva rectora, y ellos lo están evaluando para que juntos lo sometamos al MESID, porque es que a nosotros nos interesa que las universidades nuestras comiencen a crear profesionales en esta área. Pero también con el Ministerio de Educación, a través de los centros tecnológicos, de los bachilleres ¿cómo ellos le llaman? Técnicos, los politécnicos, pues que haya una cápite de seguridad vial, que esos muchachos puedan salir inmediatamente a trabajar en el tema que tiene que ver con seguridad vial. Y ya se prepararon, la graduación es ahora el sábado, ¿verdad?
de los primeros, con el apoyo del INAFOCAM, de los primeros educadores de educadores. O sea, se preparó un equipo para que comience a educar a esos educadores en lo que es seguridad vial. Y tenemos el piloto con el Ministerio de Educación de comenzar a dar seguridad vial en las aulas de nuestros niños. Y el piloto comienza con las escuelas, así lo decidió el ministro, con las escuelas que ya van a tener República Digital, que son 150 las primeras a nivel nacional. Ellos irán ampliando y asimismo irá creciendo el programa junto con ellos. Los ejes estratégicos: institucionalidad, educación, atención, movilidad, fiscalización e información, siempre alineados con los pilares mundiales de la Organización Mundial de la Salud. El resumen de las líneas de acción eran lograr una efectiva coordinación de las instituciones involucradas. Créanme, eso no es tarea fácil. O sea, todas las instituciones involucradas, ustedes saben que en la República Dominicana hay una tendencia de que todo el mundo se cree dueño de cada cosa y definitivamente esto es pasajero. Entonces, muchas instituciones han tenido que ir entendiendo que esta ley establece que la información tiene que agruparse en un lugar para que sea la información. Incluso la Oficina Nacional de Estadísticas ya nos está pidiendo información a nosotros con relación al tema, porque ellos no tenían ninguna institución que le diera información con relación al tránsito, a la seguridad vial, y en su última encuesta de En Hogar ellos incluyeron un capítulo de seguridad vial para que podamos comenzar a tener información con relación al tema. Mejorar los datos y registros, comunicar los resultados del plan. A partir de este año los dominicanos podrán entrar a la página del Intran y buscar información. ¿Cómo vamos en cuántos muertos van? Ya no es un secreto, ya no hay que esperar un informe, sino que van a accesar a la página del Intran y van a buscar la información que quieran. Las universidades, los muchachos de las universidades para investigación, los profesores para investigación, o sea, ya la información va a estar a manos de todos. Intervenir sobre el factor humano, como les dije, es el 92% de las causas de las muertes. La infraestructura vial, los vehículos, la normativa, la supervisión y el control, ofrecer atención, asistencia y ayuda a las víctimas. La ley nos da un mandato de crear un centro de ayuda a las víctimas de tránsito. Las víctimas de tránsito no es únicamente la persona que queda lesionada, sino la familia que pierde, por ejemplo, ese familiar. Ahora mismo en la República Dominicana nadie les da apoyo. Y en una familia donde se pierde el padre de familia, de esa mamá no trabajar y de esos niños estar en el colegio, mamá tiene que ir a trabajar, uno de los niños tiene que apoyar a mamá en la casa y tiene que criar al otro. Y tú tienes dos niños solo en la casa, que al final uno te puede salir bueno y el otro te puede salir muy influenciado por la delincuencia de la sociedad. Entonces, esto no es únicamente, tuvieron un accidente ahí quedó, no. Esto realmente